Mi malvada suegra me echó a patadas de mi propio apartamento por aparecer con mis hijos en su fiesta de cumpleaños. Te dije que no quiero a esos mocosos aquí, lo destrozan todo, me gritó. Pero yo me negué rotundamente, y minutos después. Si no estuvieras aquí, mi hijo sería feliz. Violeta sintió que el aire se volvía espeso en su propia casa. Las palabras de Margaret flotaban en el comedor con la misma naturalidad con la que se hablaba del clima. Pero esto no era una charla casual. Era una declaración de guerra. Frente a ella, su suegra la observaba con una expresión perfectamente calculada, sus labios curvados en una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al otro lado de la mesa, Bruno evitaba mirarlas a ambas, fingiendo estar demasiado ocupado cortando la carne en su plato. Los gemelos, Misa y Dima, estaban concentrados en su comida, ajenos a la tensión asfixiante que dominaba el ambiente. A esa edad, no entendían la profundidad de las palabras, pero sí el peso del silencio. ¿Te has dado cuenta, hijo? Desde que Violeta llegó a tu vida, solo has tenido problemas, continuó Margaret, bebiendo de su copa de vino como si estuviera degustando su victoria. No descansas, siempre estás cansado, siempre molesto. No es la vida que imaginé para ti. La mano de Violeta tembló sobre el tenedor. Cada comida con Margaret era un campo minado. No importaba qué hiciera, siempre encontraba la manera de convertir cualquier ocasión en una exhibición de poder. Y tal vez, si descansaras un poco, si te tomaras un tiempo lejos de este estrés, la voz de Margaret se deslizó con dulzura venenosa. Podrías quedarte en mi casa unos días. Bruno no respondió de inmediato. Y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Violeta sintió una punzada en el pecho. Esperaba que su esposo riera, que negara, que le dijera a su madre que no dijera tonterías. Pero Bruno solo siguió comiendo, como si la conversación no tuviera importancia. Estoy bien, mamá, dijo al final, sin levantar la vista del plato. Margaret sonrió con indulgencia. Claro, cariño, claro que sí. Siempre dices eso. El aire se congeló en la habitación. Violeta supo en ese momento que algo se estaba rompiendo de manera irreparable. Después de la cena, mientras lavaba los platos en la cocina, escuchó pasos detrás de ella. Esperó sentir los brazos de Bruno rodeándola por la cintura, tal vez un no le hagas caso susurrado en su oído. Pero lo único que escuchó fue su voz, distante, casi indiferente. No tienes por qué ponerte así. Sabes cómo es mi madre. El plato que sostenía estuvo a punto de resbalar de sus manos. ¿Ponerte así?, repitió, dándose la vuelta lentamente. Bruno se apoyó contra la encimera, cruzando los brazos. Y no lo dijo en serio. Solo se preocupa por mí. Violeta lo miró incrédula. Y dijo que si yo no estuviera aquí, serías feliz. Y sugirió que te mudaras con ella. Bruno suspiró. No quise decir que no lo dijo en serio. Solo, ella piensa de esa manera. Pero no podemos dejar que nos afecte. Violeta sintió la ira arremolinándose en su pecho. Nos. Su voz temblaba. ¿O solo a mí? Bruno desvió la mirada. Solo, no hagas esto más grande de lo que es, ¿de acuerdo? Violeta sintió que la rabia le apretaba el pecho. No se trataba de lo que Margaret decía, sino de lo que Bruno no hacía. No la defendía. No la elegía. Se quedaba en silencio. Y ese silencio lo decía todo. Más tarde, acostada en la cama, escuchó la voz de Bruno en la sala. Bajó la respiración, forzando sus sentidos para captar cada palabra. Mamá, de verdad no sé qué hacer. El corazón de Violeta se detuvo. La voz de Margaret, en un tono casi susurrante, respondió. Y yo sí sé, hijo. Tienes que tomar una decisión. No puedes seguir viviendo así. Violeta se pegó más a la pared, sintiendo el frío de la traición recorrer su espalda. No quiero lastimarla, murmuró Bruno. Hubo un silencio corto. A veces, para ser feliz, hay que tomar decisiones difíciles, respondió Margaret. Un vacío insondable se abrió en el pecho de Violeta. Bruno estaba considerando dejarla. Regresó a la habitación sin hacer ruido. Se metió bajo las sábanas y miró el techo. Este no era su hogar. Su hogar había dejado de serlo en el momento en que Bruno permitió que otra persona decidiera sobre su matrimonio. El sueño no llegó esa noche.
Solo la certeza de que estaba completamente sola. Violeta miró el techo sin parpadear. El peso de la traición la mantenía inmóvil, como si su propio cuerpo se negara a aceptar lo que había escuchado. Bruno no la amaba lo suficiente para defenderla. Bruno no tenía el valor de decirle la verdad a la cara. Bruno no era su aliado, sino un espectador silencioso mientras su madre carcomía su matrimonio desde dentro. El aire de la habitación se sentía pesado, denso, como si todo el espacio hubiera sido ocupado por un vacío insoportable. Cerró los ojos, pero la frase seguía repitiéndose en su mente. Tienes que tomar una decisión. No puedes seguir viviendo así. Bruno había callado. Eso significaba que la idea no le parecía descabellada. La mañana llegó sin que Violeta hubiera dormido. Escuchó a Bruno moverse en la casa, la ducha encenderse, los pasos apresurados de los gemelos corriendo por el pasillo. Se levantó mecánicamente, preparó el desayuno sin decir palabra, y cuando Bruno intentó besarla en la mejilla antes de salir, ella giró el rostro. Él no dijo nada, simplemente tomó su maletín y se marchó. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Ni siquiera notó la sombra de la noche anterior sobre su rostro. Apenas una hora después de que Bruno se fuera, sonó el teléfono. Violeta miró la pantalla con el mismo desgano con el que se observa un cuchillo sobre la mesa. El nombre de Margaret parpadeaba en la pantalla. Dejó sonar hasta que la voz pregrabada del buzón de voz llenó la casa con un tono cortante y frío. La notificación de un mensaje de voz apareció. Contra su propio juicio, lo reprodujo. Buenos días, querida, la voz de Margaret sonaba radiante, casi entusiasta. Hablé con Bruno y me dijo que aún no has dado respuesta sobre mi cumpleaños. No te preocupes, ya lo decidí por ti. La celebración será en tu casa. No tiene sentido gastar dinero en un restaurante cuando tienes espacio suficiente. Además, tu hogar necesita un toque de vida, será bueno para todos. No te preocupes por la organización, Bruno y yo nos encargaremos. Solo asegúrate de no arruinarlo. El mensaje terminó con un clic seco. El teléfono casi se deslizó de sus manos. Margaret había tomado la decisión. Como siempre. Como si ella no importara. Se mordió el labio con fuerza, sintiendo el ardor en la piel. Respiró hondo y se obligó a pensar con claridad. No había forma de que aceptara aquello. Margaret no iba a convertir su casa en un escenario para su espectáculo. Tomó el teléfono y marcó el número de Bruno. Lo conocía demasiado bien para saber que él ya estaba al tanto de la decisión. Sonó varias veces antes de que su esposo contestara con su tono habitual, como si nada estuviera mal. Hola, amor. Dime que es una broma. Bruno se quedó en silencio. Margaret dejó un mensaje en mi buzón. Dice que su cumpleaños será en nuestra casa. Dime que no lo aceptaste. Bruno suspiró, y ese solo sonido le bastó para confirmarlo. No podía decirle que no. Es su cumpleaños. No tiene otro lugar. Violeta sintió que un frío extraño le recorría el cuerpo. ¿Y yo? ¿No tengo derecho a decidir qué pasa en mi casa? Solo será una noche. No se trata de una noche, Bruno. Se trata de que ella hace lo que quiere y tú se lo permites. Bruno se quedó en silencio. Siéntate a hablar con ella cuando llegues. Violeta colgó. No tenía intención de hablar con nadie. Los días previos a la celebración estuvieron marcados por el silencio tenso en la casa. Violeta evitaba cualquier conversación sobre el tema y Bruno fingía que todo estaba bien. La casa se sentía más grande de lo normal, como si las paredes mismas supieran que algo estaba por romperse. La mañana del cumpleaños, mientras Violeta intentaba mantener su rutina con los niños, la puerta sonó. No esperaba visitas. Cuando abrió, el estómago se le encogió. Margaret estaba de pie en el umbral, con un vestido elegante azul oscuro y un maletín con ruedas a su lado. Buenos días, querida, dijo con una sonrisa, empujando la puerta y entrando sin ser invitada. Decidí venir temprano para ayudarte con los preparativos. Violeta la observó en silencio. No necesito ayuda. Margaret ignoró la respuesta y avanzó por la casa con la seguridad de quien siente que todo le pertenece. Dios mío, este lugar necesita algo de decoración festiva. No te preocupes, he traído algunas cosas. Violeta apretó los puños. Bruno organizó todo. Bruno hizo lo que pudo,
pero aún quedan muchos detalles. Y, querida, tú tienes muchas otras cosas en que pensar. La manera en que lo dijo hizo que Violeta se tensara. Margaret se detuvo cerca de una de las estanterías. Acarició la madera con los dedos y, con un movimiento calculado, sacó una pequeña caja de madera que Violeta guardaba en lo más alto del estante. No sabía que tenías esto. Violeta sintió una punzada de alarma. Déjalo ahí. Margaret sonrió y, sin prisa, deslizó los dedos sobre la tapa antes de abrirla. Dentro había una serie de documentos, viejas cartas y algunas fotos en blanco y negro. «Qué curioso», murmuró Margaret. «No pareces el tipo de mujer que guarda secretos». Violeta se lanzó hacia la caja, pero Margaret la cerró antes de que pudiera tomarla. «Y tranquila, querida. Solo estoy curiosa». «¿De qué se trata?» «No es asunto tuyo». Los ojos de Margaret brillaron con una chispa de malicia. «Siempre es interesante conocer más sobre la mujer que ha capturado el corazón de mi hijo». Violeta sintió un escalofrío. Margaret había visto algo. Y aunque no lo dijera, lo recordaría. La tarde avanzó con una sensación de amenaza velada. La casa se llenó con los preparativos de la fiesta. Margaret daba órdenes como si estuviera en su propio hogar. Cambió los arreglos, sustituyó las flores que Violeta había elegido por otras más elegantes, y revisó cada detalle con una mirada crítica. A medida que los invitados llegaban, Violeta comenzó a notar algo extraño. Cuando cruzaba la habitación, algunos la miraban con un gesto entre compasivo y distante. Era como si alguien hubiera dicho algo sobre ella. Margaret se movía por la casa con la seguridad de una reina. Su risa resonaba, su presencia lo llenaba todo. Cuando Violeta regresó de llevar a los niños a su cuarto, la encontró en medio de la sala con una copa en la mano, rodeada de los invitados. Su tono de voz, exageradamente dulce, atrajo su atención de inmediato. A veces hay personas que entran en nuestras vidas y las cambian de maneras inesperadas, dijo Margaret, su mirada fija en Violeta. Y otras veces, hay personas que llegan con secretos. Los murmullos se extendieron entre los invitados. Violeta sintió que su corazón se aceleraba. ¿A qué te refieres? Margaret dio un sorbo a su copa y sonrió. Solo que uno nunca termina de conocer realmente a la gente. El silencio en el salón fue pesado, incómodo. No entiendo qué insinúas, dijo Violeta con voz tensa. Margaret la observó con fingida sorpresa. Oh, querida, no insinúo nada. Solo digo que la confianza es algo frágil. Violeta sintió que su piel ardía. Si tienes algo que decir, dilo. Margaret la miró como si estuviera viendo a una niña caprichosa. Esta es mi celebración, querida. No arruines el momento. El aire se volvió irrespirable. Violeta supo en ese instante que esto no era solo un cumpleaños. Era un asedio. Y Margaret tenía la intención de ganarlo. Violeta decidió subir a la habitación para ver cómo estaban sus gemelos. Desde allí escuchaba el murmullo apagado de la fiesta tras la puerta cerrada de la habitación. Sus hijos, Misa y Dima, estaban sentados en la cama, abrazando sus almohadas, con los rostros llenos de inquietud. Sabían que algo no estaba bien, aunque aún no entendían por qué su madre se había encerrado con ellos mientras su casa se llenaba de gente. El ruido de las risas, el sonido de las copas chocando y las voces desconocidas se filtraban a través de la madera. La sensación de estar atrapada, de ser una extraña en su propia casa, hacía que la piel de Violeta se erizara. Había cedido demasiado. Había permitido que Margaret se apoderara de su espacio, de su paz, de su familia. Y ahora la había reducido a esconderse en una habitación con sus propios hijos mientras los demás celebraban. No podía seguir así. Se puso de pie, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Sus hijos la miraron con incertidumbre. «¿Y mamá, qué pasa?», preguntó Dima con voz baja. «Oh, vamos», dijo Violeta, tomándolos de la mano. «No tenemos por qué escondernos». Los niños intercambiaron una mirada nerviosa, pero obedecieron. Juntos, cruzaron la puerta y salieron a la sala. El ambiente se sintió distinto de inmediato. Al principio, el murmullo y la música continuaron, pero en cuanto los primeros invitados notaron su presencia, el ruido se apagó lentamente, hasta que solo quedó el eco lejano de la música de fondo. La gente los miraba con una mezcla de sorpresa y lástima.
Era una sensación densa, opresiva, como si se hubiera convertido en una intrusa en su propia casa. Violeta paseó la mirada por la sala. Reconoció a algunos familiares de Bruno, a antiguos compañeros de Margaret, a vecinos que rara vez los visitaban. Todos ellos estaban disfrutando de la velada sin preocuparse de que la anfitriona real de la casa no estuviera presente. Su estómago se revolvió al notar que, en efecto, ella no era parte de esa escena. Y entonces, Margaret apareció en el centro de la sala. Violeta, dijo, con un tono de voz tan artificialmente dulce que resultaba venenoso. ¡Qué sorpresa verte fuera de tu habitación! El silencio en la sala se volvió más pesado. Violeta sintió que las miradas se clavaban en ella como pequeñas agujas. Nadie la defendía. Nadie la saludaba. Nadie la veía como la dueña de la casa. Solo Margaret. Solo Margaret con su sonrisa afilada y su mirada calculadora. Te dije que todo estaría bien sin ti, continuó Margaret, su tono cambiando a uno más firme. ¿Qué haces aquí? Violeta enderezó la espalda, sin soltar las manos de sus hijos. «¿Qué es mi casa?», respondió con voz clara. Margaret soltó una carcajada, seca y cruel. ¿Tu casa? No te engañes, querida. Esta casa no te pertenece. Sin Bruno, no tendrías nada. Violeta sintió el calor de la ira subiendo por su garganta. Este lugar es tanto mío como de Bruno. Y yo no soy una invitada. Margaret chasqueó la lengua y cruzó los brazos. Escúchame bien, Violeta. No quiero que arruines la celebración. Tienes dos opciones. Puedes volver a encerrarte en tu habitación como has hecho toda la noche o puedes irte con tus hijos. Violeta sintió a Misa apretar su mano con fuerza. Mamá, susurró el niño con miedo. Dima, que siempre había sido más impetuoso, miró a su abuela con una expresión de rabia infantil, pero Violeta le hizo una señal para que no hablara. No me voy a ninguna parte, dijo con voz firme. La que no debería estar aquí eres tú. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nadie esperaba que ella se defendiera. Nadie esperaba que ella se rebelara. Pero Margaret no estaba acostumbrada a perder. ¿Qué dijiste? Violeta soltó las manos de sus hijos y avanzó un paso. Y dije que esta es mi casa. Y que si a alguien no le gusta, puede salir por la puerta. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Margaret la miró con furia. Eres una ingrata. Soy una mujer cansada de ser tratada como si no existiera. La tensión era insoportable. El momento en que todo estallaría estaba a punto de llegar. Entonces, Bruno intervino. Basta, dijo con tono cansado. Violeta se giró para mirarlo. Bruno la miró con súplica, pero sin convicción. No hagamos esto más grande. Margaret solo quiere celebrar su cumpleaños. En mi casa. Expulsándome de mi propia sala. Bruno pasó una mano por su rostro. Quizás sea mejor que tomes a los niños y vayas a casa de Natasa por la noche. Mañana puedes regresar. Las palabras golpearon a Violeta como un puñetazo en el estómago. ¿Y eso es lo que quieres? Bruno no respondió de inmediato. Miró a su madre, luego a los invitados, luego a Violeta. Solo quiero evitar más problemas. Violeta sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La traición estaba completa. Bruno no la defendió. No la protegió. No la eligió. Violeta sintió la ira reemplazando al dolor. Bien, su voz era helada. Si eso quieres, te lo concedo. Pero no como él creía. Se giró hacia los invitados. La fiesta ha terminado. Todos deben irse. El murmullo creció en la sala. Violeta, Bruno intentó hablar, pero ella lo ignoró. Esta es mi casa, dijo con firmeza. Y yo decido quién se queda y quién se va. Los invitados comenzaron a moverse incómodos. Nadie quería quedarse en medio de un conflicto matrimonial. Algunos tomaron sus abrigos, otros murmuraron excusas. Margaret aún no lo aceptaba. No tienes derecho a hacer esto. Y sí lo tengo. Porque esta casa es mía. Bruno dio un paso adelante, pero Violeta levantó la mano. Si defiendes a tu madre en esto, será la última vez que hables conmigo como tu esposa. Bruno se quedó inmóvil.
Margaret lo miró con furia. ¿Vas a permitir que esta mujer me humille así? Bruno parecía un niño atrapado entre dos fuerzas imposibles de enfrentar. Pero cuando vio que más invitados se marchaban, su madre soltó un bufido y se alejó con dignidad forzada. La casa quedó en silencio. Bruno miró a Violeta, como si aún no entendiera qué había pasado. Pero ella ya lo sabía. Su matrimonio había terminado en ese preciso momento. Sin gritos. Sin golpes. Solo con una verdad ineludible. Bruno nunca la había elegido. Y ahora, ella finalmente se elegía a sí misma. Violeta cerró la puerta con un golpe seco. El eco retumbó en la casa, disipando el murmullo de los últimos invitados que aún se alejaban por el pasillo. Sus manos aún temblaban, su respiración era entrecortada, y su corazón golpeaba su pecho con furia. Se quedó unos segundos de espaldas a la puerta, con los ojos cerrados, sintiendo la tensión acumulada en cada músculo de su cuerpo. Misa y Dima la observaban en silencio desde el sofá. No preguntaban nada, pero en sus ojos estaba escrita la confusión, el miedo y la sensación de que algo irreversible había ocurrido. Violeta respiró hondo y se obligó a sonreírles, aunque la sonrisa se sintió como una máscara frágil sobre su rostro cansado. «Vengan aquí», les dijo con voz suave. Los niños corrieron hacia ella y se acurrucaron a su lado cuando ella se sentó en el sofá. Violeta los abrazó con fuerza, sintiendo sus pequeños cuerpos pegados al suyo, como si aún pudiera protegerlos de todo lo que estaba fuera de su control. «Escuchen bien», susurró. «Nunca más nadie nos hará sentir que no pertenecemos a este hogar». Misa hundió el rostro en su pecho, asintiendo en silencio. Dima la miró con sus grandes ojos curiosos. «¿Y papá?», preguntó en voz baja. Violeta cerró los ojos un instante. No quería que ellos cargaran con su resentimiento, pero tampoco podía mentirles. «Papá tomará sus propias decisiones», respondió. «Pero ustedes y yo somos una familia, y siempre vamos a estar juntos». Dima pareció aceptar la respuesta. Se abrazó más fuerte a su madre, y los tres se quedaron así por varios minutos, en un silencio cargado de emociones que ninguno de los niños podía expresar con palabras. Bruno apareció en la entrada de la sala poco después. Su rostro era una mezcla de cansancio, culpa y algo más difícil de descifrar. «Violeta», su voz sonó apagada, casi cautelosa. Ella no respondió de inmediato. Siguió abrazando a sus hijos, acariciándoles el cabello con suavidad. Luego, sin levantar la vista, dijo con firmeza: «Llévalos a su habitación. Luego hablamos». Bruno dudó, pero obedeció. Cuando volvió a la sala, Violeta ya estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándolo como si fuera un extraño. «¿Qué querías decirme?», preguntó con frialdad. Bruno pasó una mano por su cabello, nervioso. No quería que esto terminara así. Violeta sintió que la rabia burbujeaba en su interior. «¿Así?», repitió. «¿Después de lo que hiciste? ¿Después de que me echaste de mi propia casa?». Bruno se frotó la cara, frustrado. «No te eché. Solo intentaba evitar un conflicto mayor. Y el único conflicto aquí es que nunca fuiste capaz de defenderme». Su voz tembló levemente. «Nunca. Y lo peor es que no lo hayas visto, Bruno. Lo viste todo. Simplemente decidiste no hacer nada». Bruno abrió la boca, pero no encontró palabras. «Te dije que quiero el divorcio», dijo ella de repente, sin vacilar. Bruno palideció. «No digas eso. Lo digo completamente en serio», su tono era implacable. «No hay vuelta atrás». Bruno parecía querer discutir, pero algo en la mirada de Violeta le dijo que no tenía sentido. Su esposa no estaba enojada. Estaba decidida. Y esa certeza le golpeó más fuerte que cualquier grito. «Si es lo que quieres», murmuró. Violeta lo miró fijamente. «No, Bruno. Es lo que necesito». Los días pasaron en una calma tensa. Bruno había aceptado dormir en el sofá, aunque cada vez pasaba más tiempo fuera de la casa. Violeta se centró en los niños y en su trabajo, evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. La relación entre ellos ya no era la de una pareja. Eran dos desconocidos compartiendo un espacio. Una tarde, mientras intentaba ordenar la casa después del caos que había dejado la fiesta, encontró algo que no reconoció de inmediato.
Era un sobre de papel grueso, amarillo por el paso del tiempo, con un nombre escrito en tinta desvaída: Sergio Ramírez. Violeta frunció el ceño. No conocía a nadie con ese nombre. Lo giró entre sus manos y notó que el papel olía a viejo, como si hubiera estado guardado durante décadas. Sintió una punzada en el estómago antes de abrirlo. Dentro había varias fotografías en blanco y negro. Algunas mostraban a Margaret mucho más joven, pero su expresión no era diferente de la que Violeta conocía: fría, calculadora, con esa sonrisa rígida que nunca llegaba a sus ojos. Pero lo que llamó su atención fue el niño que aparecía junto a ella. No era Bruno. El niño tenía unos 5 años, cabello oscuro y ojos enormes llenos de algo que parecía confusión o miedo. En algunas fotos, la sonrisa en su rostro era forzada, como si no perteneciera del todo a la escena. En otras, simplemente miraba a la cámara con una expresión perdida. Violeta sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Entre los papeles encontró un recorte de periódico, arrugado y amarillento. Lo desplegó con manos temblorosas y sus ojos se encontraron con un titular que la dejó sin aliento. Niño de 5 años desaparece misteriosamente en 1982. El recorte relataba la desaparición de un niño llamado Sergio Ramírez. Se había perdido en un parque mientras jugaba con otros niños. Sus padres lo buscaron incansablemente, pero nunca hubo pistas concretas sobre su paradero. Violeta sintió que su respiración se volvía errática. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué Margaret tenía fotos con él? Tomó su teléfono y marcó el número de Natasha. «Necesito verte», dijo sin dar explicaciones. Natasha llegó media hora después. Violeta le mostró las fotos y el recorte. Su amiga frunció el ceño. «Esto es muy extraño. ¿Quién es este niño?» No lo sé», admitió Violeta, «pero voy a averiguarlo». Natasha tomó el recorte y sacó su teléfono. «Voy a investigar en archivos digitales de la época. Tal vez haya más información». Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y obsesión. Violeta no podía dejar de mirar esas fotos. Algo en la manera en que Margaret sostenía al niño, en la forma en que lo miraba en algunas imágenes, le revolvía el estómago. El mensaje de Natasha llegó después de varias noches de búsqueda. «Encontré algo. Reunámonos». Violeta llegó al café donde habían acordado encontrarse. Natasha ya estaba allí, con su laptop abierta. «Que esto es lo que descubrí», dijo sin rodeos. Sergio Ramírez no desapareció por accidente. Su madre biológica lo dio en adopción. Violeta sintió un escalofrío. ¿Por qué? Natasha bajó la voz. Porque nació con una enfermedad rara. Algo relacionado con el sistema inmune. Su madre no quiso hacerse cargo. Violeta tragó saliva. ¿Y Margaret? Natasha giró la pantalla de la laptop. Mostró un viejo documento de adopción. Margaret lo adoptó. Violeta sintió su corazón acelerar. ¿Y qué pasó con él? Natasha respiró hondo. Fue dado en adopción otra vez. Margaret lo dejó cuando se enteró de su enfermedad. El estómago de Violeta se retorció. Dios. Pero hay más, continuó Natasha. Poco después, Margaret adoptó a otro niño. Su nombre original no está en los registros, pero después de la adopción, le puso un nuevo nombre. Natasha hizo una pausa antes de continuar. Ese niño era Bruno. Violeta sintió que todo en su cabeza daba vueltas. Bruno no era el hijo biológico de Margaret. Bruno había sido adoptado porque ella no quería estar sola. Y antes de él, había existido otro niño. Un niño que Margaret había descartado como si no fuera nada. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Margaret no solo era cruel. Era monstruosa. El peso de la revelación seguía colgando sobre Violeta como una niebla espesa. Desde que descubrió la verdad sobre Margaret y su oscuro pasado, no había podido conciliar el sueño. Cada noche, las imágenes de aquellas fotografías antiguas aparecían en su mente como un eco del pasado, un pasado que Margaret había enterrado con mentiras y manipulaciones. No podía quedarse de brazos cruzados. No después de saber lo que había hecho. La mañana amaneció gris, y la casa estaba silenciosa. Bruno no había dormido allí en los últimos días. Desde que Violeta lo confrontó con la verdad sobre su adopción,
Él se había quedado callado, negando con la cabeza como si las palabras de ella fueran demasiado pesadas para ser ciertas. Luego, sin decir nada, tomó su chaqueta y se fue. Misa y Dima dormían tranquilos en su habitación. Violeta se quedó un momento observándolos, asegurándose de que sus respiraciones eran suaves, regulares. Debía protegerlos. Se vistió con rapidez, tomó su bolso y salió de la casa. La dirección estaba escrita en el documento de adopción que Natasha había encontrado. Un hogar de retiro para personas mayores en las afueras de la ciudad. Según la información que rastrearon, la madre biológica de Sergio Ramírez aún estaba viva. Cuando llegó al lugar, sintió un nudo en el estómago. El edificio era viejo, de muros descascarados y un jardín delantero descuidado. Al entrar, un olor a desinfectante y comida recalentada la envolvió. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó una enfermera, alzando la vista desde el mostrador. Busco a Elena Ramírez. La mujer lo observó con cautela antes de asentir. Venga conmigo. La enfermera la guió por un pasillo hasta una pequeña sala común. Varias personas mayores estaban sentadas en sillones gastados, algunas mirando un televisor que emitía un programa de cocina, otras en silencio, simplemente dejando que el tiempo pasara. Ahí está. La enfermera señaló a una mujer de cabello completamente blanco, con la piel surcada por profundas arrugas y los ojos perdidos en un punto indefinido de la pared. Violeta se acercó con cautela. Señora Ramírez. Los ojos de la mujer se enfocaron en ella. Eran oscuros, hundidos, como si el tiempo se los hubiera llevado consigo. Sí. Violeta sintió que sus manos temblaban. Soy Violeta. Necesito hablar con usted sobre su hijo, Sergio. La anciana parpadeó lentamente, y por un momento, la confusión pareció deslizarse en su expresión. Mi hijo. Sé que lo dio en adopción, dijo Violeta, con el tono más suave que pudo encontrar. Sé que lo dejó al cuidado de una mujer llamada Margaret. El rostro de Elena se endureció. ¿Por qué quieres saber eso? Porque creo que ella le hizo algo. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Él lo abandonó. Violeta sintió un escalofrío recorriéndole la piel. ¿Lo abandonó? Me lo quitaron porque estaba enfermo, susurró Elena. Me dijeron que lo mejor era que lo adoptara a alguien que pudiera cuidarlo. Pero esa mujer. Su voz tembló. ¿Qué pasó con él? La anciana tardó en responder, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. Después de que lo adopté, traté de buscarlo, saber si estaba bien. Pero no me permitieron verlo. Y un año después, me dijeron que ya no estaba con ella. Que lo había dejado en otro sitio, con otra familia. El cuerpo de Violeta se tensó. ¿Dónde? Elena negó con la cabeza. Nunca me lo dijeron. El estómago de Violeta se encogió. Señora Ramírez, su hijo desapareció en 1982. Elena la miró fijamente. ¿Desapareció? Nunca fue adoptado por nadie más. No hay registros de él en ningún otro sitio. Las lágrimas rodaron por el rostro de la anciana. Te lo sabía. Su voz era apenas un susurro ahogado. Siempre supe que esa mujer le hizo algo. Violeta sintió que un escalofrío la recorría. No puedo demostrarlo, dijo Elena con la voz quebrada. Pero ella nunca lo quiso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Violeta apretó los puños. Margaret no solo había abandonado a ese niño. Margaret se había asegurado de que nunca nadie lo encontrara. Cuando salió del hogar de retiro, sentía la cabeza llena de pensamientos, de piezas de un rompecabezas que aún no encajaban del todo. Tomó su teléfono y llamó a Natasha. Si necesito encontrar más información. Voy a ayudarte, respondió su amiga. Pero, Violeta, ten cuidado. La advertencia quedó resonando en su mente. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos en casa, un ruido la hizo detenerse. Pasos en la planta baja. Se puso de pie con el corazón acelerado. Bajó las escaleras lentamente, sintiendo el peso de la oscuridad en la casa. Cuando llegó a la sala, la vio. Margaret estaba de pie junto a la mesa del comedor, revisando los papeles que Violeta había dejado allí. ¿Qué haces aquí? Su voz salió afilada. Margaret alzó la vista, con la expresión imperturbable de siempre.
Vine a verte, querida. Y no eres bienvenida. Margaret soltó una risa baja. Oh, Violeta. Siempre con esa actitud tan dramática. Violeta se acercó con los ojos encendidos de rabia. ¿Sabes lo que descubrí? Margaret inclinó la cabeza. ¿Y qué descubriste exactamente? Que abandonaste a ese niño. Un destello cruzó el rostro de la mujer. No me digas que vienes a juzgarme. Violeta sintió que su pecho subía y bajaba con furia contenida. ¿Dónde está? Margaret la miró fijamente. No tengo idea de qué pasó con él. Violeta supo que estaba mintiendo. Desapareció. Y tú eres la última persona que estuvo con él. Margaret sonrió. Eso no prueba nada. Violeta sintió náuseas. ¿Por qué adoptaste a Bruno? Los ojos de Margaret se oscurecieron. Porque estaba sola. Las palabras sonaron frías, calculadas. Violeta sintió que la furia hervía en su interior. Y no querías un hijo. Solo querías algo para llenar tu vacío. Margaret sonrió con esa sonrisa que tanto odiaba. Y funcionó, ¿no? Violeta sintió que las manos le temblaban de rabia. Eres un monstruo. Margaret dio un paso hacia ella. Ten cuidado con lo que dices, querida. Vas a pagar por lo que hiciste. Margaret soltó una carcajada baja. Y no tienes pruebas. Violeta la miró con los ojos encendidos. Las encontraré. El aire entre ellas se volvió pesado, irrespirable. Margaret la observó con una sonrisa gélida antes de girarse hacia la puerta. Buena suerte con eso. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Violeta sintió que las piernas le temblaban. No iba a detenerse. No iba a dejar que Margaret siguiera escondiendo su verdad. Iba a descubrirlo todo. Y Margaret no iba a poder evitarlo. La noche se sintió más oscura después de la visita de Margaret. Violeta no podía quitarse de la cabeza la frialdad con la que la mujer había respondido, su absoluta indiferencia ante lo que había hecho. Siendo tan calculadora, no había dejado rastros evidentes de su crimen, pero Violeta sabía que había algo más, algo escondido que podría hundirla. Se quedó sentada en la mesa con los papeles desperdigados frente a ella. El silencio de la casa solo era interrumpido por el suave tic-tac del reloj en la pared. No podía dejarlo pasar, no después de todo lo que había descubierto. Marcó el número de Natasha. ¿Sabes qué hizo? Susurró en cuanto su amiga contestó. ¿Hablaste con ella? Sí. No negó nada, pero tampoco admitió algo concreto. Solo está esperando a que me canse y lo deje pasar. Natasha suspiró del otro lado de la línea. No vas a hacerlo, ¿verdad? No puedo. Violeta cerró los ojos un momento y respiró hondo. Necesito saber qué pasó realmente con Sergio. Voy a seguir buscando registros, respondió Natasha. Pero si él nunca fue registrado con otra familia, si desapareció después de estar con ella, entonces. Las palabras quedaron flotando en el aire. Violeta se estremeció. Voy a encontrar la verdad. Voy a ayudarte. Pero ten cuidado. Margaret no es una mujer común. La llamada terminó, y Violeta se quedó mirando las sombras que proyectaban los papeles sobre la mesa. Margaret no solo había adoptado a Bruno porque estaba sola. Lo había hecho para llenar el hueco que dejó Sergio. Y esa certeza le revolvía el estómago. A la mañana siguiente, Violeta se dirigió a la oficina de registros civiles. Había rastreado la fecha exacta de la adopción de Sergio, y aunque las leyes protegían cierta información, había algo que no podía ser borrado, los documentos de nacimiento y defunción. Si Sergio había muerto, debía haber un registro. La funcionaria la miró con un gesto cansado cuando le explicó lo que buscaba. ¿Algún parentesco con el niño? No, pero su madre biológica está buscando información. La mujer arqueó una ceja, pero no hizo más preguntas. Tecleó en el ordenador, buscando el nombre de Sergio Ramírez en la base de datos. Aquí está, dijo tras unos segundos. Nació en 1977, adoptado en 1982 por una mujer llamada Margaret Sokolov. El corazón de Violeta latía con fuerza. ¿Hay algún registro después de eso? La mujer miró la pantalla con el ceño fruncido. En nada. ¿En nada?
No hay constancia de que haya sido adoptado por otra familia. No hay escuela registrada con su nombre después de esa fecha. No hay nada. Violeta sintió el nudo en su estómago crecer. ¿Y defunción? La funcionaria tecleó de nuevo. No hay acta de defunción. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Entonces, es como si hubiera dejado de existir. Violeta tragó saliva. Y gracias. Salió de la oficina sintiendo que el aire se volvía más pesado. Margaret no lo había dejado en otra familia. Margaret lo había hecho desaparecer. El impulso de correr a enfrentarla fue casi insoportable, pero se obligó a detenerse. No tenía pruebas concretas, solo fragmentos de un rompecabezas que aún no terminaba de encajar. Necesitaba una pieza clave. Algo que desenmascarara a Margaret de una vez por todas. Y entonces recordó. La casa donde Margaret vivía en los años 80. Si había respuestas, debían estar ahí. La dirección estaba escrita en los documentos de adopción que había encontrado con Natasha. Era una casa antigua, ubicada en las afueras de la ciudad. No tenía idea de quién vivía allí ahora, pero si había algo que pudiera ayudarla, lo encontraría. Condujo hasta el lugar con el corazón latiendo con fuerza. El camino estaba rodeado de árboles, y la casa apareció entre la vegetación como una sombra del pasado. Era una estructura de 2 pisos, con la pintura desgastada y las ventanas cubiertas de polvo. Parecía abandonada. Violeta estacionó el auto a una distancia prudente y se bajó con cautela. Se acercó a la puerta principal y golpeó con los nudillos. Silencio. Golpeó otra vez. Nada. Tomó aire y rodeó la casa. Si la casa estaba deshabitada, tal vez nadie la había limpiado en años. Tal vez aún quedaban rastros de lo que ocurrió allí. Se detuvo en el patio trasero. La maleza había crecido entre las baldosas agrietadas, y una vieja caseta de herramientas se inclinaba en una esquina del terreno. Avanzó con pasos lentos, sintiendo que cada fibra de su cuerpo le gritaba que se detuviera. Pero no podía. Puso la mano en la puerta de la caseta y la empujó con suavidad. Se abrió con un chirrido. El polvo se elevó en el aire. El interior estaba lleno de cajas viejas, herramientas oxidadas y un fuerte olor a humedad. Revisó los estantes con manos temblorosas. Y entonces lo vio. Un pequeño zapato infantil. Viejo, cubierto de polvo. El estómago de Violeta se revolvió. Agarró el zapato con manos temblorosas y lo examinó. Era demasiado pequeño. Y estaba solo. Su respiración se volvió irregular. Algo se movió en la puerta de la caseta. El miedo la paralizó por un segundo. Giró la cabeza lentamente. Y allí estaba. Margaret. De pie, con la mirada oscura y la expresión vacía. No deberías estar aquí, dijo con voz gélida. Violeta sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué hiciste con él? Margaret inclinó la cabeza. No tienes idea de lo que estás haciendo. Dímelo. Margaret sonrió. Algunas verdades no deberían descubrirse. Violeta apretó el zapato en su mano. Voy a descubrirlo todo. Margaret dio un paso más cerca. No lo harás. El aire se volvió irrespirable. Violeta sintió la amenaza en cada palabra. Pero no iba a retroceder. No ahora. No cuando estaba tan cerca de la verdad. El tiempo pareció detenerse dentro de la caseta. Violeta sostenía el pequeño zapato infantil entre sus manos, su pecho subiendo y bajando con una mezcla de miedo y determinación. Frente a ella, Margaret permanecía inmóvil, su mirada oscura y afilada como un cuchillo. Y no lo harás, repitió Margaret con un tono frío, casi mecánico. Violeta sintió que su cuerpo se tensaba, pero no bajó la mirada. Voy a descubrir la verdad. Margaret soltó una risa baja, sin emoción. No sabes lo que estás diciendo. No tienes idea de lo que ocurrió realmente. Violeta apretó los puños. ¿Qué entonces dime? Margaret avanzó lentamente, sus tacones resonando contra la madera podrida del suelo. Ese niño nunca debió haber nacido. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Qué? Margaret suspiró, cruzando los brazos. Era un error. Su madre lo abandonó porque no podía manejarlo.
Era frágil, enfermizo. Nunca iba a sobrevivir mucho tiempo. Yo solo hice lo que debía hacer. Violeta sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿Qué hiciste con él? Margaret sonrió levemente, como si la respuesta fuera obvia. Lo devolví al lugar de donde nunca debió haber salido. El estómago de Violeta se revolvió. ¿O lo mataste? Margaret se encogió de hombros. No seas dramática. Solo lo dejé en un sitio donde no podía molestar a nadie más. Las manos de Violeta comenzaron a temblar. Eres un monstruo. Margaret inclinó la cabeza. Soy práctica. Violeta sintió un impulso de correr, de alejarse de aquella mujer, pero algo dentro de ella se negó a hacerlo. ¿Dónde está su cuerpo? Margaret la miró con una expresión que casi parecía aburrida. No lo encontrarás. Violeta sintió que la rabia hervía dentro de ella. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Margaret se acercó un poco más. Sí, dime, querida, ¿cómo piensas detenerme? Con un zapato viejo. No tienes pruebas. No tienes nada. Violeta tragó saliva. Tal vez no ahora. Pero voy a encontrarlas. Margaret se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, su sonrisa desapareció. Te daré un consejo, Violeta. Deja esto. Es lo mejor para ti y para tus hijos. Violeta sintió un escalofrío ante la amenaza implícita en sus palabras. No me asustas. Margaret sonrió de nuevo. Ya lo veremos. Giró sobre sus talones y salió de la caseta, dejándola sola con su hallazgo y con la sensación de que había desenterrado algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Esa noche, Violeta no pudo dormir. Las palabras de Margaret resonaban en su cabeza. Lo devolví al lugar de donde nunca debió haber salido. El zapato seguía en la mesa de la cocina, junto con los documentos de adopción y el recorte de periódico sobre la desaparición de Sergio. Tomó su teléfono y llamó a Natasha. Tengo miedo. ¿Qué pasó? Margaret sabe que estoy investigando. Y no le importa. No se molesta en ocultarlo. Natasha suspiró del otro lado de la línea. Eso significa que está confiada. Cree que no puedes hacer nada contra ella. Pero puedo. Violeta respiró hondo. Voy a la policía. Natasha guardó silencio un momento. ¿Tienes pruebas suficientes? Violeta miró el zapato sobre la mesa. No. Pero tengo su confesión. ¿La grabaste? Violeta se quedó en silencio. Natasha soltó un suspiro. Sabía que debía regalarte una grabadora. Y no necesito una confesión grabada para hacer que la investiguen. Lo sé. Pero ten cuidado. Margaret no es estúpida. Violeta se despidió y colgó. Sabía que no iba a ser fácil, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó sus llaves y salió de la casa. La comisaría estaba en penumbras cuando llegó. Un oficial con aspecto cansado la miró desde el mostrador. ¿En qué puedo ayudarla? Violeta tragó saliva. Quiero hacer una denuncia. El oficial levantó una ceja. ¿O sobre qué? Violeta respiró hondo. Un asesinato. El oficial parpadeó. Explíquese. Violeta le contó todo. Desde la adopción de Sergio hasta su desaparición. Desde la frialdad de Margaret hasta sus palabras siniestras. El oficial escuchó con el ceño fruncido. Eso es muy grave. ¿Tiene pruebas? Violeta sintió que el miedo la invadía, pero se obligó a mantenerse firme. Tengo suficientes motivos para que investiguen. El oficial asintió lentamente. Vamos a abrir un expediente. Violeta sintió que el aire volvía a sus pulmones. Los días pasaron con una tensión insoportable. Bruno apareció en la casa en la madrugada. Se veía pálido, demacrado, como si hubiera estado vagando sin rumbo. Violeta. Ella lo miró sin decir nada. Bruno se pasó la mano por el rostro. Fui a verla. Violeta sintió un escalofrío. ¿A quién? A Margaret. Ella contuvo el aliento. ¿Y qué pasó? Bruno se dejó caer en una silla. Le pregunté si era cierto. Si yo
si yo fui solo un reemplazo. Violeta sintió una punzada de lástima, pero no dijo nada. Bruno levantó la cabeza. No lo negó. Violeta sintió que la rabia crecía en su pecho. Por supuesto que no. Bruno se llevó las manos a la cara. ¿Cómo no lo vi antes? Violeta cruzó los brazos. Porque no querías verlo. Bruno dejó escapar un suspiro roto. ¿Qué vas a hacer? Violeta no dudó. Voy a asegurarme de que pague por lo que hizo. Bruno la miró con ojos nublados. Quiero ayudarte. Violeta sintió que su corazón se apretaba. No sé si puedes. Bruno tragó saliva. Voy a intentarlo. La policía abrió la investigación. Buscaron registros, entrevistaron a la gente que conocía a Margaret en los años 80. No había un cuerpo, pero las inconsistencias en su historia hicieron que las autoridades comenzaran a presionarla. Margaret intentó mantenerse imperturbable, pero algo en su postura comenzó a cambiar. Un mes después, la noticia estalló. En un terreno baldío, a las afueras de la antigua casa de Margaret, los perros rastreadores encontraron restos humanos. Pruebas de ADN confirmaron lo que Violeta ya sabía. Sergio Ramírez nunca había sido adoptado por otra familia. Había muerto en manos de Margaret. El juicio fue largo y doloroso, pero al final, la verdad salió a la luz. Margaret fue condenada. Bruno nunca se recuperó por completo, pero se alejó de su madre para siempre. Violeta finalmente sintió que podía respirar. Cuando el juicio terminó, llevó a sus hijos al parque. Se sentó en un banco mientras los veía jugar. El sol brillaba sobre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. La sombra de Margaret se había desvanecido. Y la vida, por fin, podía continuar. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. Si te encontrases en una situación similar, enfrentando traiciones y desafíos tan grandes, ¿cómo te enfrentarías a la situación? ¿Qué decisiones tomarías para proteger a tus seres queridos y reconstruir tu vida? No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber cómo abordarías un reto tan complejo y qué te ha parecido el desarrollo de esta historia. También, si disfrutaste del relato, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más historias emocionantes y reflexivas como esta. Gracias por acompañarnos hasta el final. No te pierdas la próxima narrativa que está apareciendo en tu pantalla. Tenemos muchas historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.